Ministerio de Finanzas insta a las instituciones públicas a optimizar recursos del Estado. CAL verifica asistencia de legisladores a comisiones especializadas. Más de 40 proyectos de reformas a la Ley de Movilidad Humana serán tratados en los próximos días. Parlamento conmemorará 40 años del retorno a la democracia en Ecuador con agenda cultural. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 2 de agosto del 2019. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y además a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Luego que el Consejo de Participación Ciudadana denunció que el Ministerio de Economía y Finanzas no asigna los recursos económicos necesarios para cubrir los sueldos del personal de la institución y que se produjo el despido de más de 100 colaboradores, esa cartera de Estado, mediante una nota de prensa, ratificó que en el marco del ordenamiento de las finanzas públicas, el Gobierno Nacional realiza recortes presupuestarios a todas las instituciones con la finalidad de utilizar los recursos en inversión social. Según el Ministerio de Finanzas, el Consejo de Participación pidió un monto alrededor de 1,8 millones de dólares, que representan el 80% para contratación de nuevo personal y el 20% para extender contratos actuales. El ministro Richard Martínez respondió que la solicitud no era viable en la situación actual de ordenamiento fiscal, considerando que a la fecha el Consejo cuenta con 337 funcionarios. Horas más tarde, el Consejo de Participación respondió aclarando que la restitución solicitada del presupuesto retirado a la institución no fue para incrementar el personal de la institución, sino para garantizar el pago de sueldo de las personas que ya se encontraban laborando y para reemplazar al personal del nivel jerárquico superior que renunciaron al finalizar la gestión del Consejo Transitorio. Y la fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política finalizó. A partir de este jueves 1 de agosto del 2019, se creó formalmente el Ministerio de Gobierno. La ministra María Paula Romo estará al frente de esta institución, que será la responsable del control de la Policía Nacional, las gobernaciones del país y la articulación entre las funciones del Estado. La creación de esta entidad pública se enmarca en el proceso de optimización de recursos del Estado. El 11 de abril pasado, el presidente de la República, Lenín Moreno, suscribió el decreto ejecutivo 718, en donde se dispuso un plazo de 120 días para la fusión de las dos instituciones. De acuerdo al documento, el nuevo Ministerio de Gobierno se encargará de formular políticas de gobernabilidad y dirigir su implementación. Esta cartera de Estado continuará dirigiendo la seguridad del país a través de la Policía Nacional. Vamos con información parlamentaria. Nuevamente las autoridades de la Asamblea intentan solucionar los inconvenientes registrados en varias de las comisiones legislativas que por falta de quórum no se han podido instalar. El Consejo de Administración Legislativa revisará las asistencias de los legisladores para determinar acciones con el fin de encontrar alguna solución. Hasta el 31 de julio, los secretarios de las comisiones debían presentar un informe con el registro de asistencia de los legisladores a las sesiones de las comisiones. Esto con el fin de identificar inconvenientes en las distintas mesas legislativas. Sin embargo, es en el mismo CAL donde se generan reacciones. La asambleísta Cristina Reyes anticipa que se intenta modificar temas que no están contemplados en la Ley de la Función Legislativa y que no sería procedente. Y ahora los problemas internos no quiere decir entonces que van a modificar un reglamento, se van a inventar artículos que no están en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la que se inventarían sanciones, en la que se inventarían movilizar a asambleístas de una comisión a otra. La social cristiana insiste en que, por ejemplo, en las comisiones de los derechos de los trabajadores y de gobiernos autónomos, que no existe respaldo a sus autoridades, deben dar un paso al costado. Bien, aquí la señora Carrión
y probablemente el señor Yepes de la otra comisión deben entender que no gozan de la confianza de la mayoría de los integrantes de su comisión y deberían dar un paso al costado. Eso es ser democrático, eso es respetar la armonía de las comisiones y no continuar pues, con uñas y dientes aferrados a un cargo e entorpeciendo el trabajo de la comisión. Héctor Yepes preside la Comisión de Gobiernos Autónomos. Asegura que ha convocado en 3 ocasiones y que no ha tenido quórum, por lo que hace un llamado a los colegas a respetar la decisión adoptada en el Pleno. Hay que aplicar ahí sí la Biblia, lo que decía San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Yo creo que quienes deberían dar un paso al costado son los asambleístas que no quieren trabajar, porque para eso nos eligió el pueblo ecuatoriano. Los legisladores Patricio Donoso y Carlos Cambala son más cautos. Antes de establecer sanciones, que es el caso extremo, lo que debería hacer, en mi opinión, el CAL es reunirse con los presidentes y vicepresidentes y conjuntamente con ellos ir resolviendo los temas en las 2 comisiones que no están funcionando. Esto es inconcebible. Estamos ya nosotros como CAL, como autoridad de la Asamblea, estamos también recomendando para que se dé solución a aquello. Por otra parte, desde la designación de María José Carrión como presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, la mesa no ha efectuado sesiones oficiales. Ante la falta de quórum, se ha tenido que instalar en mesas de trabajo para recibir observaciones a distintos cuerpos normativos y avanzar con la agenda. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el proyecto de Código de la Salud aún no tiene consenso entre las bancadas legislativas. 3 artículos de la propuesta serán consultados nuevamente con los parlamentarios. El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, reconoció los 3 artículos que generan incomodidad entre los parlamentarios. Aborto, cannabis y maternidad subrogada. Garzón reconoció que en un principio todas las bancadas legislativas llegaron a un consenso para aprobar el informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. Finalmente no hubo un acuerdo, y es que adicionalmente hay un tema que genera incomodidad entre las bancadas, dijo Garzón. Y lo otro que está en discusión es la forma de votación. Recuerda que estaba planteado votar en 3 cuerpos. Sin embargo, la propuesta que voy a realizar, una vez que hemos solventado todas las dudas, todos los nudos críticos, es votar en un solo cuerpo. Sobre el articulado, Ángel Sigmaleza señala que en el Código de Salud se menciona la obligación del médico de elaborar la historia clínica de una paciente en donde se detalle el cuadro. Las mujeres se creen victimizadas porque solamente se le están dedicando a ellas esa redacción del artículo, cuando per se toda atención en salud tiene que ser registrada. Desde el bloque de Alianza País creen que se puede revisar el articulado y ajustar los textos previo a la votación. Algunos expresaron preocupación porque el documento final de votación, que es un documento bastante extenso, se puso a conocimiento de los jefes de bancada a pocas horas de la votación. Hay unos criterios ahí muy respetables, por lo tanto hay que seguir debatiendo el tema hasta que tengamos ya una mayoría de votos consensuados. Hasta el momento no hay fecha para retomar la votación del informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Jimmy Candel y Eliseo Azuero analizaron el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios revisaron la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como las acusaciones en contra de 4 de sus 7 integrantes. En los últimos días, la Comisión de Fiscalización registró un intenso movimiento. Hasta este organismo legislativo llegaron solicitudes de juicio político en contra de diversos actores. Los más recientes contra 4 de 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Jimmy Candel y Eliseo Azuero. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, defendieron la atribución del Parlamento para fiscalizar a las autoridades de control. El acusado o el investigado, ¿tiene derecho a defenderse? De juicio político, hacemos todo lo posible para que se defienda y agotar todos los esfuerzos correspondientes, para que no se diga en un momento que esto ha sido un motivo de persecución. Nosotros no estamos arrasando, nosotros estamos cumpliendo las disposiciones legales y fundamentalmente el debido proceso y la presunción de inocencia. Candel y Azuero, integrantes de la Comisión de Fiscalización, aprovecharon para analizar las pruebas de cargo y descargo en contra de José Carlos Tuárez, titular del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá, su vicepresidenta, y los vocales Victoria de Cintonio y Walter Gómez.
los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, acusados por los asambleístas Fabricio Villamar, Yanine Cruz y Raúl Tello. A quien le correspondía calificar su candidatura era al Consejo Nacional Electoral. Documentos, videos que prueban de que en efecto en algún momento los consejeros pudieron haber infringido la norma constitucional y la norma legal. Desde la Comisión de Fiscalización, los plazos para la entrega de los informes están definidos, se informó. Y aunque no adelantaron sus criterios, los parlamentarios insisten en que el Pleno del Legislativo deberá resolver la situación de los consejeros. Y eso es sujeto de que la Asamblea Nacional tome las acciones que correspondan si es que esté incumpliendo ello. Usted no le puede decir a un juez cuando está siendo investigado o cuando vas a recibir sentencia, señor, usted no puede juzgarme, me levanto y me voy. Mientras sustentan dichos informes, no se descarta nuevos intentos por llevar a juicio político también al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Bien, amigas y amigos, vamos a hacer un alto a los temas legislativos, a los temas de coyuntura. Vamos a conversar de otros temas, y es que Ecuador actualmente tiene representatividad en la NASA, en este organismo ubicado en los Estados Unidos, y en donde se pretende allí emprender nuevos viajes hacia el espacio, se ha dicho. Pero vamos a conocer detalles, sin duda, de esta entrevista interesante con nuestro invitado. José Granda, PhD en Ingeniería Mecánica, catedrático de la Universidad Estatal de California, portavoz de misiones espaciales de la NASA, vocero de la NASA. Doctor José Granda, gracias por estar con nosotros en la televisión legislativa y qué gusto. Muchas gracias, me encuentro muy contento de estar de nuevo en mi país. Acá, ¿hace cuánto tiempo regresa usted al Ecuador? Bueno, esta vez como unos 2 años, pero yo viajé a los Estados Unidos después de haberme graduado en la Escuela Politécnica Nacional en el Departamento de Ingeniería Mecánica. ¿En qué año? En el año 74. Hablamos nada más de 5 años después de que Ecuador, no Ecuador, sino el hombre pisó la luna por primera vez. Exactamente, y mire, para mí esta celebración de 50 años de que el hombre llegó a la luna es muy significativa. ¿Por qué? Porque yo estaba empezando mi carrera, había egresado del colegio y en el 69 cuando el hombre llegó a la luna. 20 de julio. Yo la vi en blanco y negro, no había la televisión todavía ahí, a color. Y entonces yo veía a los ingenieros en los controles, yo decía, algún día yo quisiera estar ahí, yo quisiera ser uno de esos. Y mire lo que sucede en las circunstancias de la vida y que en el 2005 se me cumplió ese sueño. Yo fui parte de la misión STS-114 del transbordador Discovery en el 2005. Este transbordador, ¿hacia dónde se trasladó? Tenemos hasta el espacio, pero ¿hasta qué parte? Ya, el transbordador espacial realmente era como, digamos, como un vehículo de carga para construir la estación espacial que se estaba construyendo y que empezó en el 98, ¿no? Prácticamente. Sí, quienes la empezaron fueron los rusos. Entonces los Estados Unidos se juntó con ellos y pues tenían el proyecto de construir una estación espacial que es un laboratorio gigantesco que gira alrededor de la Tierra a 25,000 millas por hora. Y entonces pues necesitaban un vehículo para que pueda llevar todos estos módulos allá. Era como un camión de carga, digamos así, para el espacio. Entonces, para que más o menos tengo idea, cada viaje espacial llevaban carga del tamaño de un bus, más o menos. ¿Cuánto tiempo duraba? Detalles, ¿no? Uno también okay. O sea, más bien es inimaginable para quienes no hemos estado cercanos a esto. Eso les explico. El transbordador espacial tenía la capacidad de llevar 7 astronautas y pues, como le digo, una carga del tamaño de un bus, de manera que se hicieron viajes al espacio para construir la estación espacial, y el primero empezó en el año 1981, donde se estaba desarrollando la tecnología, el proyecto este. Entonces, desde ahí se
se desarrolló mucha tecnología para poderla construir y se terminó en el 2011. O sea, es el tamaño de una cancha de fútbol. Fíjese, todo el mundo conoce aquí en Ecuador la cancha del estadio Atahualpa, digamos. Más o menos del tamaño de la cancha verde del estadio es la estación espacial. 120 metros por 90 de ancho. Así, más o menos las dimensiones. De esa dimensión. Ahora bien, doctor, el pasado 20 de julio se conmemoraron 50 años desde que por primera vez el hombre pisó la Luna. Y de allí entiendo que la NASA ha desarrollado una serie de eventos. Pero vamos hacia atrás, hacia la historia. Sí. Y yo le consultaba a usted, si bien en el 69, con todos estos implementos, instrumentos rudimentarios, si se quiere, el hombre pudo ya llegar a la Luna, ¿por qué no lo ha hecho luego en estos 50 años? ¿Por qué no ha podido regresar? Oh, no, podrían regresar. Lo que pasa es que se cambiaron la orientación de los proyectos. O sea, ya se llegó a la Luna, ese era el objetivo. Entonces se cumplió eso. Entonces, ahí empezaron a construir la estación espacial, entonces ese era otro proyecto. Entonces, durante la construcción de la estación espacial, había que desarrollar otra tecnología para que el hombre regrese al espacio. Entonces, cuando se terminó, en el 2011, ya la estación espacial, digamos, ya era, digamos, un proyecto concluido. Así como el Apolo fue en el 72, en el 2011 la estación espacial ya entonces pasó, digamos, como una etapa de producción y de operación, ¿no? Desde ahí empezaron el desarrollo de nuevos vehículos y con la idea esta vez no solo de llegar a la Luna, sino de quedarse, porque eso es diferente. Es diferente llegar allá. A poblar. Sí, o sea, en este caso quieren ir a la Luna por una semana primero y ahí habrá que experimentar la tecnología que desde todo este tiempo se ha hecho para que puedan vivir en la Luna. Fíjese, esa es una cosa. Ese ya es un proyecto a largo plazo, evidentemente novedoso. Y después quieren quedarse 6 meses. Entonces ahora ya está definido porque la semana pasada, cuando se celebró este aniversario, el plan del presidente Trump es volver a la Luna y ir a Marte y otros planetas, claro. y también los asteroides. Entonces, está programada para el 2024 ahora, que se regresará a la Luna y esta vez será una astronauta, una mujer la que pisa la Luna la próxima vez. Ahora bien, la representación de Ecuador en este organismo, en la NASA, sin duda que también llama la atención. Muchos de los estudiantes han dicho, bueno, yo también quisiera ser astronauta, conocer el espacio, pero muchas veces se ve lejana esta posibilidad. Igual que yo, o sea, yo creo que su pregunta es muy importante porque va con la idea de que les quiero contar a los jóvenes del Ecuador cómo se puede hacer esto. ¿Se lo puede hacer? Yo creo que sí. Fíjese, la NASA, la tecnología de transbordador que se terminó, como le digo, en el 2011, en el 2012 la NASA puso a disposición de países y de industrias lo que se aprendió allá. Entonces es importante que nosotros como ecuatorianos podamos aprovechar qué es lo que está disponible para desarrollar proyectos. O sea, por ejemplo, aquí se podrían desarrollar partes de los vehículos espaciales. No creo que podamos desarrollar en el Ecuador un centro donde vamos a lanzar un cohete. No tenemos todo el presupuesto, no tenemos el presupuesto para eso. Pero sí se podrían desarrollar industrias que apoyen al desarrollo de comunicaciones, sistemas de control. En el caso mío, yo ando específicamente en el área de hacer modelos matemáticos de los vehículos y de las maniobras. O sea, las técnicas un poco que uno podría, las destrezas que hay que aprender. Hacemos simulaciones matemáticas, construimos los vehículos en el computador y podemos así predecir cómo se van a comportar. Eso es lo que yo ando haciendo. Y los estudiantes, los que deseen a futuro tener esta oportunidad de llegar al espacio, ¿cuál es el recorrido, la carrera que deben seguir? Sí, ¿no? sí. Concentrémonos un poquito más en eso porque empecé a hablar de eso. Entonces, la idea es de que cuando uno tiene un objetivo en la vida, lo tiene que buscar. Y lo tiene que buscar y hacer méritos para lograr eso.
Fíjese, yo a todos los jóvenes les quiero decir, los astronautas han aplicado cada uno como 10 veces antes de que les acepten. O sea que 9 de esas les rechazaron. Yeah. Y claro, cada vez le dijeron, bueno, les dan la razón, ¿por qué no? Entonces, cada vez esa persona dice, no, pues si tengo que hacer otra cosa, pues me pongo a estudiar, a aprender. El típico ejemplo es del astronauta José Hernández, el mexicano. Claro. A él le pidieron que aprenda ruso. Fíjese lo que a uno le puede decir, aprenda ruso, digamos, ya cuelga la toalla, ¿no? No, él no. Él se fue y aprendió ruso. Y le aceptaron, ¿no? En el caso mío, ¿cómo sucedió? Porque me imagino algunos se están preguntando, bueno, ¿cómo lo hizo él? Yo me dediqué a hacer investigación en este campo, de ayudar a los ingenieros a hacer cálculos más rápido, en desarrollar modelos de vehículos y publicar. Entonces, yo entré a enseñar en la universidad en el año 1982. Entonces, desde ahí empecé a publicar lo que hacía y me concentré, digamos, en desarrollar el campo mío bien. Entonces, lo que sucede es que la NASA se interesó de eso, ya publicaciones. Y me invitaron solamente para que por un verano como profesor asociado de la NASA trabaje con los científicos. Cuando eso sucedió, ya estando dentro de ahí surgieron otros proyectos. ¿A los cuales usted a los cuales yo les apoyé. Entonces, lo que se tiene que hacer es cuando uno quiere algo, pues hay que hacerlo bien, dedicarse a hacerlo bien. Les gustó y pues usted sabe que en el 2003 pasó el accidente del Columbia, que realmente me cambió la vida a mí, porque una vez que pasó eso y con las técnicas que andaba haciendo, pues en el 2004 me invitaron para que me integre al equipo de ellos y en el 2005 estuve en los controles de la misión. Qué interesante. Doctor, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional y un gusto poder charlar con usted sobre estos temas, ¿no?, que también generan el interés de los estudiantes, del colectivo en general. Sí, me alegro mucho y también de estar aquí, poderme dirigir a los jovencitos y quizá si en algo que yo digo les motiva a un muchacho que quiera ser científico, que quiera ser ingeniero, me haría muy feliz saber de que un ecuatoriano cuando vio este programa quizá se inspiró un poquito. Correcto. Pues y se dedicó. Gracias, doctor, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. El doctor José Granda, quien es el vocero de la NASA, entregándonos información respecto de lo que ha sucedido a lo largo de la historia, claro, en el espacio, en nuestro planeta Tierra. Nosotros vamos a seguir, amigas y amigos, con más información. Vamos a retomar los temas legislativos. Les contamos que la Comisión de Relaciones Internacionales hasta la fecha tiene más bien alrededor de 45 proyectos de reforma a la Ley de Movilidad Humana, sin contar aún con la propuesta del Ejecutivo. Entre los temas que se plantean está el proceso de deportación, registro y regulación de extranjeros y otras personas. Para los próximos días, la mesa convocará a representantes de ACNUR y de la Organización Mundial de Migración, además de académicos. La Ley de Movilidad Humana entró en vigencia el 5 de enero del 2017. Entre sus objetivos está la regulación del ejercicio de los derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad. A 2 años de esta propuesta ya busca ser modificada. Al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea reposan alrededor de 45 proyectos para reformarla. El titular de esta mesa, Fernando Flores, indicó que las iniciativas coinciden en muchos aspectos, como lograr una migración más ordenada y controlada. Según explicó el decreto presidencial firmado por el expresidente Correa en el 2008, no exige visa para todo ciudadano de cualquier nacionalidad que desee visitar Ecuador en calidad de turista por un periodo máximo de 90 días. Esto daría paso a la libre circulación de personas y traería inconvenientes. No es que queremos cerrar las fronteras nosotros con esta reforma, lo que queremos es regular y ordenar a quienes visitan a nuestro país para saber a dónde vienen y a qué vienen. Y eso es normal dentro de cualquier legislación. Con este aspecto coincide la legisladora Ana Belén Marín. De ahí la urgencia de tratar las reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Añadió que el Ecuador nunca estuvo listo para el flujo migratorio que ha crecido en estos años. El Ecuador no está listo para enfrentar este tipo de flujo migratorio tan intenso como en el que tenemos en este momento, como en primer lugar nacionalidad venezolana, en segundo lugar nacionalidad colombiana y así sucesivamente, que esto tiene que unas connotaciones mucho más profundas. En los proyectos de reforma plantean modificar los procedimientos para la deportación de extranjeros. Según René Yandún, es necesario revisar estos mecanismos, pues actualmente tenemos cárceles abarrotadas de extranjeros sin que los países de origen hagan algo al respecto. ¿Por qué no se pone en ejecución y se puede hacer lo que hizo Chile, siguiendo el ejemplo de Chile? Coger en 2, 3 aviones, señor Maduro y señor Duque, aquí están, es su gente, no queremos tenerlos en nuestro país. Y creo que es la manera de cómo liberarnos de un daño que se está causando a la sociedad ecuatoriana. Está pendiente a estas propuestas la calificación del proyecto remitido por el Ejecutivo. Dicha iniciativa contempla, entre otros aspectos, el tratamiento a los ciudadanos de UNASUR tomando en consideración que el Ecuador ya no es parte de este organismo regional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua con nuestro compañero César Guanolema. Miga chihuay chiga yukuna ñukunchi kasna kaichishi ñami kikinkunapa guasiman chamukunchi mashi Ricardo Bravo ayichishi. Comunicado Ministerio de Finanzas. Kai hatun tandanaku ima mi kasna kai punja kuna ima kai Consejo de Participación Ciudadana hatun tandanaku ishuchachishka manta kutichirka. Kai huchachi kuna ima pikanishka mi kasna kulki kuna ima tami manachayachin shinapash kai yankai kuna ima pak ayukuna ima kasna achkazukshishka mi rikurikunispa huchachi kuna tiyashka manta kai Ministerio de Finanzas tandanaku ima manta kashuwillaita chayachirka kuna. Yakta hatun pushak manta mi kasna tukui kai kulki yankai kunawan ashayachishpa ñukunchika katikunchik chaymanta mi kasna kai hatun mirachi kuna imataka mana ñawpakman apanapak ñayuyarishkanchik nishpami willachirka shinapash kasna kai hatun Consejo de Participación Ciudadana tandanaku itapusha kuna imapish kai chishi imami shuktik willaywan kasna kai pika kai mañashka kulkikuna mana astawan kasna mirachinapak chukan ñawpa kasna kai pusha anchorishka kunata kutimpa choranapakmi nishkanchi mañashkanchi nishpami willachirka kuna. Ministerio del Interior, Shinayatica y Secretaría de la Política, Hatun Tandanaku y Wasikuna Ima Pashmi, Kunan Kaikutin Imaka, Kai Piña, Shukya Tokushpa, Yankaita Kayarishka Kuna. Kai Hatun Yankaikuna Imaka, María Paula Romo, Kai Hatun Tandanaku y Ministerio de Gobierno, Shutiwan, Chay Tandanaku y Pimi, Kasnaña, Yankaita Pushaita Kayarikunispa, Kai Pika Kunan Kasna, Hatun Wasikuna Tandanakushka Manta, Shukya Tokushpa Yankaikuna Imata Kayarishka Kan. Shukta Guillay Picharinchik, situación de comisiones, Kaima Mayakta Tandanaku Yuku Ima Pimi Kasna Mingarishka Pillanka Gapukuna Imaka, Mana Pakta Yankanaman Kichkiashka Rikurikun, Nishpami Kaipi Guillaykuna Imapi Kasna Chorashka Kuna. Chaymanta Kai Hatun Consejo de Administración Legislativa, Paikuna Imami Kasna Rikuita Kayarishka Imashina Manta, Imamanta Tikasna Yankaikunaman, Apukunaka Mana Kichkiakun, Sinayati Kasna Mana Kichkiakpika Mana Pakta, Apukuna Rikurishpa Yankaikuna Mana Kayarikun Nishpami, Huillachirka Kunam. Reacciones, suspensión, Kai Código de la Salud, Kamachi Rimanakui Imapash, Karkarishka Shinami Rikurin, Ashtawan Kaipi Yuyaikuna Imatami, Sinchiyachinapan Yukunchika Katigrinchi Nishka Kunami, Kimsa Hatun Yuyaikuna Imami, Manara Kasna Kaipika, Tukuikuna Yuyaipaktarishka Kan, Kacharipi Imashina Yaka Yuyaikuna Imata, Yukunchika Ashtawan, Rimanakushpa, Ayukunawan, Tandanakuikunawan, Katishun Minishpami, Huillachirka Kunam. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Atención con esta información. La tarde de este viernes, la Corte Constitucional definió que se puede eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante una reforma parcial a la Constitución. Esta tarde, del viernes 2 de agosto, el máximo organismo de interpretación constitucional notificó al movimiento Ahora, impulsor de esta iniciativa, con el dictamen favorable para continuar con el proceso que necesita el referéndum. En la resolución se establece que el Consejo Nacional Electoral deberá entregar los formularios para la recolección de las firmas e impulsar un referéndum. El pedido de la Corte Constitucional lo efectuó Michael Aulestia, presidente del movimiento Ahora. En su solicitud se planteó la siguiente pregunta para llamar a una consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución de la República del Ecuador y eliminar los artículos 207, 208, 209 y 210 para suprimir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trasladar su potestad nominadora a la Asamblea Nacional, incluyendo en el artículo 120 en el numeral 11 de la Constitución dicha atribución a ese órgano legislativo? La sentencia de la Corte Constitucional señala que el proponente podrá presentar la iniciativa de reforma constitucional a la Asamblea con el respaldo de las firmas necesarias. También señala que una vez que el proyecto llegue al legislativo, esta iniciará su trámite de acuerdo al artículo 190 del Código de la Democracia. En otro ámbito de la información, les contamos que la Comisión Ocasional de Niñez revisó el informe borrador del libro 1 del proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. El documento expone los derechos de los menores de edad, así como un sistema que los proteja. En el primer libro del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia se incluye lo relacionado con derechos, principios y garantías de estos grupos vulnerables. Recoge iniciativas de 22 asambleístas y exasambleístas, así como 3 propuestas de la sociedad civil. En primera instancia se plantea el cambio de nombre, Código de la Niñez y Adolescencia, por Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Franklin Samaniego es integrante de la Comisión Ocasional de la Niñez. Los derechos a los cuales los niños en su situación de personas de atención prioritaria deben someterse, pero además al tema del sistema de protección integral, cuando nosotros hablamos de la prevención, de la atención y también de la reparación. Este código pretende garantizar una protección integral. Esto significa la obligación de proteger todos los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, dijo. Creo yo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad como lo determina la Constitución y que tenemos que fortalecer la familia. Entre otras propuestas, busca fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes y los mecanismos de participación de la sociedad. Así lo detalla el asambleísta Ángel Sinmaleza. Entonces tiene temas innovadores en el tema de derechos y en el tema de obligaciones. Principalmente esto es lo que contempla el libro 1. La mesa legislativa informó que continuará con el proceso de socialización del proyecto de reformas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El director del Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito y el presidente de Viciacción expusieron sus propuestas dentro del trámite de las reformas a la Ley de Tránsito. Las observaciones serán tomadas en cuenta en la construcción del informe para segundo debate. La Comisión Ocasional de Tránsito continúa receptando aportes al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. En esta ocasión recibió al director ejecutivo del Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito. Cristian Salinas explicó el funcionamiento de la institución, los gastos médicos, los pagos en efectivo por el uso del seguro y la protección y atenciones registradas. En este momento, hasta con corte de junio del 2019, tenemos 1.245 víctimas que han sido ya beneficiadas por el espacio. Sin embargo, los datos no convencieron a los comisionados, pues consideran que es fundamental conocer el monto del ingreso anual por concepto del pago del seguro, debido a que existen ciudadanos que se quejan del servicio. De que tenemos quejas, en lo personal he tenido quejas de ciudadanos que han sufrido accidentes, como por ejemplo el que sucedió hace un año, si mal no recuerdo, en la provincia de La Suay, del bus que llevaba a los hinchas del Barcelona, en donde estaban en las casas de salud ya cubiertos los $3.000 y eran gente de escasos recursos económicos y que no tenían ya cómo seguir en los hospitales. ¿Cuál es el egreso
porque ¿cuántos vehículos hay asegurados en el país? Con esa información nosotros podemos tener un poco de claridad. Insistieron en que las reformas deben incluir mejoras en el funcionamiento del SPAT, sobre el destino de los recursos y sobre los montos de cobertura. Conocer si es que hay excedente y a dónde va destinado ese excedente que recibe por este concepto la institución. Por otra parte, la mesa legislativa recibió observaciones a las reformas a la Ley de Tránsito de parte de Viceacción. Las propuestas serán consideradas en la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El asambleísta Fernando Burbano expuso en la Comisión de Desarrollo Económico la necesidad de evaluar el cumplimiento de la Ley de Fomento Productivo, que entró en vigencia en agosto pasado. Es así que propuso se elabore un cronograma de comparecencias de los representantes de entidades y la sociedad civil que entregaron sus aportes para la construcción de esta normativa. El legislador resaltó que en caso de existir observaciones o nuevos aportes, serán incluidos en la Ley de Fomento Productivo 2. Un cronograma de comparecencias en la subcomisión de todos los que participaron en la ley, en la formación de la ley. Ahí vinieron gremios, vinieron cámaras, vinieron ciudadanos. Entonces los vamos a volver a llamar para, ya con todo el análisis, digamos, de trabajo que hemos hecho en el escritorio, en los despachos respecto de la información recogida, de la información secundaria, ahora vamos a ir a la información primaria, a preguntarles si ellos sienten que esta ley les ha beneficiado o no. Y ahí les convocaremos, en este caso a todos estos casos que manifiesta María Mercedes y el resto, para que nos cuenten y nos documenten, como el caso de los agricultores de Daule y de San Mitre, que también tú los trajiste desde la primera vez, y que son estos los 10 casos que se han solucionado y que ya todo el paquete, al menos la gran mayoría de este sector pudiera ser regularizado, porque lo ideal sería que en el camino les vayan solucionando el problema y no al final de la presentación del informe, ¿no? Eso también es lo que hay que... La Constitución de 1979 fue la 19ª que rigió el Ecuador. Esta fue la primera en establecerse luego del retorno al país al ejercicio democrático de poderes y a partir de la decisión de la salida del poder de juntas militares. Hace 40 años el país cerraba una etapa en su vida política y empezaba un nuevo y renaciente retorno a la democracia. En conmemoración a los 40 años del retorno a la democracia, la Asamblea Nacional tiene definida una agenda con jornadas académicas y culturales para conmemorar la fecha. Los eventos arrancan el lunes 5 de agosto con una serie de conferencias magistrales en el Salón José Mejía Lequerica. A las 10 de la mañana, la expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, presentará una conferencia magistral sobre lecciones aprendidas de la reforma institucional en el Ecuador, 40 años en perspectiva. Luego será la presentación del libro Testimonios de Vida y Democracia, mientras que a las 12 horas será la inauguración de la Feria del Libro y la muestra fotográfica de los 40 años de la democracia en imágenes. También se instalará una casa abierta archivo-biblioteca sobre la reestructuración jurídica del Estado. En la tarde continuarán las actividades. A las 14 horas está prevista la ponencia El rol de la función legislativa en el fortalecimiento de la democracia en los últimos 40 años, a cargo de la doctora Livia Rivas. A las 14 horas 55 minutos será la ponencia Reforma Constitucional y Participación Democrática, un recorrido por las constituciones de 1979, 1998 y 2008, a cargo de Jorge Benavides. A las 15 horas con 40 minutos será la ponencia El régimen presidencialista y el diseño institucional en el Ecuador, a cargo de Ismael Quintana. La jornada continuará el martes 6 de agosto con la sesión plenaria a las 9 horas con 30. Tras el himno nacional de la República, los legisladores debatirán el proyecto de resolución para declarar al 10 de agosto como el Día Nacional de la Democracia en el Ecuador, seguida de la entrega de la condecoración Eloy Alfaro post-mortem en honor a Jaime Roldós Aguilera, expresidente de la República.
A las 10:45 será la conferencia magistral El control constitucional como instrumento contramayoritario para la estabilidad del régimen democrático, a cargo de Agustín Grijalva. A las 11:35 será la ponencia Diferencias sustanciales entre República presidencialista y los sistemas de gobiernos parlamentarios. Esto será a cargo de Rafael Ollarte. A las 12:20 está prevista la ponencia El papel de los partidos políticos en los 40 años de la democracia, a cargo de Felipe Burbano de Lara. En la tarde, la ponencia El sistema electoral desde el retorno a la democracia, a cargo de Richard Ortiz. A las 14:45, la crisis de la democracia liberal, consecuencias y desafíos, a cargo de Mauro Andino Espinosa. A las 15:30 será la ponencia Los derechos económicos, sociales y culturales en el constitucionalismo ecuatoriano durante los 40 años de democracia. El expositor será Paul Córdoba. A las 16:15 se realizará un cineforo. El tema Mientras llega el día, a cargo de Camilo Luzuriaga. La entrega a los distintos eventos es gratuita y está abierta a todo público. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y lo dicho, este 10 de agosto el Ecuador cumple 40 años del retorno a la democracia. Lo vamos a desarrollar en nuestra siguiente entrevista. Mauro Andino, magíster en Derecho Parlamentario y Electoral, máster en Gobernabilidad y Gerencia Política, experto en Consultoría Política y Gestión de Gobierno, coordinador de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional. Mauro, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Bueno, la próxima semana el Parlamento ecuatoriano llevará adelante una serie de eventos por el retorno a la democracia que se conmemoran ya los 40 años. ¿Cuáles son estos? Bienvenidos. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo cordial para usted y para todos los televidentes de la televisión legislativa que nos miran a nivel nacional. Así es, efectivamente, como usted bien menciona, este día lunes 5 y martes 6 de agosto se llevarán a cabo una serie de actividades, de jornadas académicas y culturales en la Asamblea Nacional en conmemoración a los 40 años de retorno a la democracia en nuestro país. Esta es una actividad planificada y liderada, por supuesto, en función de la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, del ingeniero César Litardo Caicedo, quien ha tenido el acierto de conmemorar esta fecha importante, entendiendo que la democracia, en un sentido simbólico, conceptual, implica mucho más que el ejercicio del sufragio o de elegir o de delegar el mandato popular en manos de determinadas autoridades de elección popular. Me parece que la democracia debe ser concebida mucho más allá de eso, es más que un conjunto de reglas y procedimientos para elegir representantes cada cierto periodo de tiempo, y en función de aquello se tiene previsto abordar una serie de temas, una serie de líneas de investigación, dentro de lo cual, y si usted me permite, claro, Ricardo, podríamos señalar temas como lecciones aprendidas de la reforma institucional en el Ecuador durante estos 40 años desde una perspectiva histórica por parte de la... ¿Qué lecciones? A ver, si me permite. ¿Sí? ¿Qué lecciones hemos aprendido nosotros como Ecuador en estos 40 años? Bueno, primero creo que hay que tomar en consideración que la democracia en nuestro país, en la región y en el mundo siempre es un proceso histórico inacabado. ¿A qué me refiero? Que la democracia se va consolidando, se va construyendo día tras día. No es un proceso finito, sino más bien es un proceso en evolución, dinámico. Y en el caso ecuatoriano, al igual que creo que en toda la región latinoamericana, la democracia no se ha terminado de consolidar 100%. ¿Por qué? Por varios factores. En la región, sin duda alguna, Ecuador tuvo la buena suerte, si cabe la expresión entre comillas, de no pasar por aquellos momentos aciagos de dictaduras sangrientas, violentas, donde existieron miles de pérdidas de vidas humanas, miles de desaparecidos, como los casos chilenos, argentino, peruano, el mismo caso paraguayo. En el caso ecuatoriano tal vez tuvimos una turbulencia antidemocrática menos violenta que en esos países. Pero hubo dictadura. Sin embargo, exactamente. En la década de los 70, exactamente. 70, claro. Y esa dictadura
sin duda alguna también marca o permitió establecer una estela de poca consolidación democrática. Más allá de que, obviamente, el llegar a establecer ya, el llegar a pisar, a establecerse un régimen democrático en el año 79, permite consolidar y alcanzar varias reivindicaciones. Dentro de ello, la conquista de los derechos políticos, de los derechos civiles, de las libertades individuales, de las libertades de organización, de acción colectiva y, por supuesto, a medida que ha pasado el tiempo, ya década de los finales de los 80, de los 90, con ciertos atisbos de problemas de índole económico, con desigualdades económicas y sociales producto de determinadas políticas que se van tomando, pero también a medida que va avanzando el tiempo, también con la conquista de otro tipo de derechos que permite hablar de una democracia social, de una democracia económica, en términos de mejoras de infraestructura, de mejoras en el acceso a educación, a seguridad social, a sanidad pública, que me parece que eso es lo que le da mayor consistencia y permite tener una democracia mucho más robusta. Pero la democracia en nuestro país también se ha visto, tiene esta particularidad de ser variable, como ya bien lo he dicho. En la década de los 80 es una cierta estabilidad en cuanto a los regímenes presidenciales, pero en la década de los 90 observamos la otra cara de la moneda. Cada 2 o 3 años tuvimos a presidentes que fueron derrocados, porque esa es parte de nuestra historia, de nuestro país. ¿Esa también es una lección que podemos aprenderla? Absolutamente. Creo que si una deuda tiene la democracia ecuatoriana en nuestro país es el respeto y el valor que se le deben dar a las instituciones democráticas. La estabilidad. La estabilidad institucional. Creo que eso es una deuda que está pendiente, es una asignatura no aprobada todavía por el Estado ecuatoriano y me parece que esto parte por muchos factores. Un factor muy importante y que sin duda influye es el tema de la cultura política de los agentes políticos, de los actores representativos que dirigen las instituciones estatales. La cultura política de la ciudadanía, que está íntimamente ligada con el tema de la educación política, de la formación en valores, de la cívica, que todos debemos interiorizar y exteriorizar en la comunidad política. Ciudadano también, porque exactamente. Observamos que ahora hay una cierta apatía por parte de la ciudadanía en cuanto a los temas políticos. Y esta desinstitucionalización obviamente obedece, entre otras cosas, también a ese irrespeto a un principio fundamental de la democracia liberal o de la democracia representativa, que es la división de poderes, de la cual ya hablaba hace muchos años atrás, hace mucho tiempo, Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Entonces, las 3 funciones del Estado, más allá de que el Ecuador obviamente tenga un diseño institucional diferente a este tradicional de la democracia clásica. Y allí me parece que entramos en el segundo tema de las ponencias, que es el rol que en su momento jugó el Congreso Nacional, después ya desde el 2008-2009, la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el rol que ha jugado la función legislativa en estos 40 años? En una perspectiva dentro del sistema democrático y en un régimen presidencialista como el que tiene el Ecuador, no nos olvidemos que los regímenes a nivel de Latinoamérica son prácticamente una imitación, una copia en grandes bosquejos del régimen presidencialista norteamericano. Los padres fundadores de Estados Unidos de una o de otra manera lograron irradiar y proyectar este régimen en la región. En el caso ecuatoriano es un régimen presidencialista con ciertas connotaciones que han ido mutando también principalmente a través de la Constitución de Montecristi del 2008, donde se incluyeron incluso algunos aspectos o dispositivos que bien podrían ser considerados como parlamentaristas, como el tema de la muerte cruzada, por ejemplo. Pero la participación ciudadana se habló, por ejemplo. También, que es complementaria a la democracia representativa. Pero respecto de lo que usted manifestaba, el rol de la función legislativa. Sin duda, durante estos 40 años han existido y se han evidenciado en determinados momentos de la historia profundos choques de trenes, como lo denominaría la doctrina, entre la función ejecutiva y la función legislativa. La historia nos hace un relato muy sucinto y también muy amplio en determinados contextos de esas confrontaciones abiertas donde un ejecutivo de turno no tenía una clara mayoría determinada que le permitía gobernar o viabilizar los proyectos de ley, las iniciativas legislativas que remitía el ejecutivo. Solo para citar un ejemplo. Eso no es nuevo, porque uno creería que esto sucede ahora, pero ha sucedido a lo largo de los lastimosamente años, es una también, retomando algo que mencioné hace unos momentos, es una deuda pendiente este tema de la gobernabilidad, es decir, de que sean capaces de cooperar, de articular acciones en función de un programa o de un proyecto de país entre la función ejecutiva y la función legislativa.
caso puntual, ya que hablamos de 40 años de retorno a la democracia, cuando el expresidente, hoy difunto, extinto, Jaime Roldós Aguilera, llegó al poder, el primero en hacerle oposición fue don Assad Bucaram. Claro. Don Assad Bucaram, y eso generó una ruptura no solo al interno del partido de la época de concentración de fuerzas populares, sino que incluso propició que Jaime Roldós en determinado momento, usted recordará, Ricardo, inicie una aventura muy corta de impulso de un partido político propio, pero se generó una confrontación porque no tenía una mayoría legislativa y eso no le permitió gobernar en la forma que de pronto Jaime Roldós aspiró hasta el día que lamentablemente falleció. Esto se ha ido reiterando en otros momentos de la historia. Uno le pasó a Rodrigo Borja cuando perdió la mayoría con la democracia cristiana en el año 90, porque del 88 al 90 cogobernaron con la democracia cristiana. En el año 90, una vez que cae el muro de Berlín, la democracia cristiana se reúne, da un giro totalmente hacia el centro derecha, porque acuérdese usted que la democracia cristiana en sus albores con Osvaldo Hurtado era considerado más bien un partido político de centro izquierda, pero una vez que se genera este proceso, deciden dar un paso al costado y no seguir apoyando al gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, que era de una tendencia más bien socialdemócrata. Se queda sin mayoría en la legislatura y eso también le obstruye de alguna manera el ejercicio político. Y hoy en los actuales momentos, ya aterrizándolo tal vez a estas actuales circunstancias, no observamos una clara mayoría al interior del Parlamento, lo cual sin duda alguna en determinadas circunstancias y contextos puede traer dificultades para la gobernabilidad de un ejecutivo, pero también para la gobernabilidad del legislativo. Vemos ahí entonces este segundo tema, sin duda va a llamar la atención este aspecto, ¿no? Por las coyunturas que también vivimos ahora. Hay un tema también, me parece que es el cuarto, control constitucional como instrumento contramayoritario de la estabilidad del régimen democrático. ¿A qué hace referencia aquello? Bueno, un poquito largo. Sí, y tal vez es un tema que en la connotación, en los conceptos es demasiado técnico ante los ojos, ante los oídos de la ciudadanía. Pero este tema básicamente hace relación al control constitucional y la supremacía de la Constitución que debe ser ejercido, velada, garantizada fundamentalmente por órganos que en primera instancia carecen de legitimidad democrática porque no fueron elegidos en las urnas, pero que sí tienen en el fondo una legitimidad de origen popular porque fueron ratificados en consultas populares o en referéndums al estar insertos dentro de la Constitución de la República que ratifique el pueblo ecuatoriano en este caso. ¿Y a qué órgano me refiero? A las Cortes Constitucionales. Se me viene a la mente el Consejo de Participación o los tribunales constitucionales. Entonces, la Corte Constitucional es un órgano que no ha sido elegido en las urnas mediante voto popular, pero es un órgano que está inserto dentro del texto constitucional que fue ratificado mayoritariamente por la gente en las urnas, es decir, tiene una legitimidad de origen desde el poder constituyente y entre sus facultades tiene la capacidad de controlar los actos normativos que emite un parlamento, una asamblea y decidir expulsar ciertas decisiones, ciertas normas que son aprobadas acá por considerarlas atentatorios a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, que no es otra cosa que los tratados, instrumentos internacionales de derechos humanos, las opiniones consultivas, sentencias de la Corte Interamericana, o en su defecto, establecer dictámenes interpretativos donde el ejercicio de los derechos sean analizados o interpretados de forma sistemática, integradora, de forma abarcativa, en función de todo el texto que establece el marco constitucional y este bloque de constitucionalidad que mencionaba. Matrimonio igualitario se me viene a la mente. Ese es el mejor ejemplo y usted me lo ha quitado en este momento. ¿Quiénes van a estar durante esta jornada de exposiciones la próxima semana? Bueno, hay una serie de académicos de altísimo renombre, realmente nos sentimos contentos, estamos muy ilusionados de la participación que cada uno de ellos van a efectuar. Entre otras, empezaría por la expresidenta, para muchos expresidenta de la República, doctora Rosalía Arteaga. Fue ya reconocida así por el actual presidente de la República también. Así es, y me parece que es muy valioso en términos no solo del rol que ella cumplió en su momento en la historia política de este país, pero
pero también en términos de una reivindicación simbólica como actora política y como mujer de este país, ¿sí? Me parece que es muy importante. Va a estar el doctor Jorge Benavides, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Va a estar el doctor Agustín Grijalva, juez de la Corte Constitucional, uno de los jueces que votó, de hecho, a favor del dictamen interpretativo que viabilizó y que permite el matrimonio igualitario. Va a estar también el doctor Rafael Ollarte, quien tiene una visión contraria en cambio a este tema, también, y un académico, claro, un constitucionalista de altísimo renombre, el doctor Ismael Quintana, que es un joven profesional del derecho, pero que está, digamos, haciendo mucha presencia, mucha opinión pública desde una perspectiva jurídica, académica. Va a estar el doctor Richard Ortiz Ortiz, quien es un experto en temas de derecho electoral, sistemas electorales, método de adjudicación de escaños, formas de votación, que se ancla perfectamente a temas que han sido muy constantemente discutidos en nuestra historia política democrática. Asignación de escaños, por ejemplo. El tema de la reforma electoral, claro, el tema del sistema de partidos. Vamos a tener la presencia del doctor Felipe Burbano de Lara, un académico de la Flaxo, que nos va a hablar sobre el rol de los partidos políticos durante estos 40 años de democracia. Le puedo hablar también de la doctora Livia Rivas, la exsecretaria general del Parlamento, y de hecho algo que muy pocas personas tal vez saben o toman en consideración: la primera y única mujer que ha ocupado ese cargo en la legislatura ecuatoriana. Y me parece que eso también... Por varios años. Y por varios años, claro, y creo que lo ha hecho de forma muy responsable, muy brillante. Y el doctor Paul Córdoba, quien va a hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales en el constitucionalismo ecuatoriano. Muy bien, Mauro, la invitación, ¿de qué horario a qué horario? Y si la ciudadanía puede participar, y no sé si es que tal vez tenga algún evento, pero como es algún precio, pero como es un evento público, entiendo que no. No, es absolutamente gratuito. Claro. Más bien ahí le lanzo el centro a la opinión pública de la ciudadanía para que ellos definan y asistan, por supuesto. Les hacemos una cordial invitación. Es un evento gratuito, pueden registrarse desde el día lunes a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 9:45. A las 10 de la mañana empiezan las jornadas académicas, el martes continúan. El martes, de hecho, también va a existir una sesión del Pleno donde probablemente, de existir los votos, entendemos que así será por ser un tema simbólico, un tema de conmemoración de la democracia, se piensa declarar el 10 de agosto como Día Nacional de la Democracia, anclado a una fecha establecida en el mes de septiembre también por Naciones Unidas como Día Internacional de la Democracia. Y paralelamente se va a hacer un homenaje post-mortem a la memoria del expresidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, y también existirán jornadas de carácter cultural, una exposición fotográfica donde se van a mostrar varias imágenes relacionadas a los 40 años de democracia en el país, una exposición también relacionada, un cineforo relacionado también al tema de la democracia. Y también este tema, se me está yendo este rato de la mente, una feria de libro donde van a estar 7 casas editoriales aproximadamente, donde van a presentar una serie de obras relacionadas a derecho, sociedad, a derecho constitucional, ciencia política. Todo esto en el Salón José Mejía Lequerica. Exactamente. Correcto. Y se entregarán, me están haciendo señas aquí, se entregarán certificados a todos los participantes. Y eso es muy valioso, así que todos invitados. Gracias, Mauro Andino, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Ricardo, Nacional. Muchas gracias. Entregándonos allí entonces detalles de esta jornada cultural que vivirá la Asamblea Nacional la próxima semana. Nosotros vamos con más información. Huillaicunawan miñukunchi kashnakaychishi kikipa wasiman chamukunchi Comisión Tránsito kay hatun tandanakuy imamanmi kashnakay Director de Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito tandanakuy tapushak shinallati kay Viceacción tandanakuy manta kashna mingashka runakuna chayamurka paykunaka imashina ya kashna wakinkuna imapi antawakunawan waktarishpa kashna yanapaykunata astawan sinchiyachingapak chaytami kay Ley de Tránsito kamachi mushu yachinapi churanapak mañanchi nirkaku. Agenda 40 años retorno a la democracia. Ñukunchi kay Ecuador llaqta imamishu Guaranga iskunpatsa kanchischunga iskun wata imapi kashnakay aukakuna llaqta pushakushkamanta kishpirishpa kay kutin imaka ayllukunawan ñam makipurashpa kashna llaqtata pushanaman kallarirkakuna. Shinallati kashnakay hatun ñachusku chunga watakuna paktashkamantami kashnakay punchakuna imaka kaypi shuk hatun rimanakuykuna imata charishun nishpami kaypi kashna ñawpanman apakunkuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua.
La Comisión de Soberanía Alimentaria avanza con la organización de los foros sobre alimentación escolar y sobre ganadería que se realizarán en los próximos meses, que además tiene como objetivo recoger posturas desde diferentes visiones para que en lo posterior puedan ser incorporados en las reformas legales. La mesa legislativa también conoció un informe sobre Ban Ecuador respecto de la situación actual de los créditos al sector productivo. La vicepresidenta de la mesa, la asambleísta Tangi Vera, aseguró que se detectó altos índices de morosidad por parte de los agricultores y que solicitarán mayor información a la entidad. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional rechazó el informe número 10 sobre la declaratoria de interés a la explotación de petróleo en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní, remitido por el Ejecutivo. La mesa legislativa comparó el documento con otros anteriores y observó que no existe mayor información que detalle la situación de las zonas. El asambleísta Henry Moreno mostró su malestar por la documentación remitida por el Ministerio de Hidrocarburos, ya que no detalla si se explota o no petróleo en las zonas prohibidas, señaló. La comisión no descarta un recorrido por el Parque Nacional Yasuní. Y la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales dejó listo el informe sobre el convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. El asambleísta César Carrión, quien actuará como ponente del documento, sostuvo que este instrumento internacional constituye un paso importante en la lucha del gobierno nacional contra la corrupción y la evasión fiscal, en la cual se coopera entre países, la cooperación entre países es fundamental, señaló. Bien, amigas y amigos, de esta forma nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.